En esta ocasión les voy a hablar del capítulo 4 que se llama La cultura de hacer y contar. Y el autor empieza este capítulo diciendo que lo que nos cohíbe a utilizar la pregunta humilde es la cultura. Y cuanto más nos sumergimos en la cultura y hay cierta ambigüedad en conceptos como la autoridad, el estatus, el éxito, el amor, nos va a costar cierto trabajo aprender el arte de hacer preguntas humildes. Ahora bien, ¿cómo nosotros podemos ejercitar este acercamiento con la pregunta humilde? El autor nos dice, sumérjase en una nueva cultura, en donde no tenga ni la más mínima idea de lo que significan las cosas, póngase en incomodidad y vea pues las incoherencias culturales que se presentan. Ustedes han tenido la oportunidad de acercarse a una cultura o incluso a una dinámica familiar totalmente distinta y la gente se habla y se dice cosas o actúan de manera diferente. Nosotros tenemos de manera intuitiva esta necesidad de preguntar y como no sabemos ni siquiera lo que está pasando, ni siquiera ponemos un juicio, un adjetivo calificativo a nuestras preguntas. O sea, no pensamos que estamos haciendo preguntas ignorantes o tontas. A diferencia de que si lo hiciéramos habitualmente en nuestra cultura, que a lo mejor no nos sabemos un albur y todos te van a tachar de baboso, ¿no? Entonces, el autor nos dice, sumérjase en una cultura diferente y pregunte sobre lo que signifiquen las cosas. Y se va a dar cuenta que conforme se va sumergiendo en esta cultura, hay ciertas incoherencias entre lo que se dice y se hace. Y estas incoherencias solamente se pueden entender a profundidad cuando, pues también entendemos la cultura. Y esto lo denomina como la hipótesis tácita. Este autor nos dice que hay como 3 problemas de comunicación y que el primero de ellos es justamente la incoherencia cultural. Pone un análisis de que en las culturas occidentales, propiamente en Estados Unidos, hay una cierta ambigüedad de conceptos como el trabajo en equipo, la lealtad, la competitividad, la confianza, el estatus y el prestigio. Y entonces empieza pues a hacer como una etnografía de cómo es que entiende la cultura estadounidense estos conceptos. Y nos dice, bueno, la cultura estadounidense sí valora el trabajo en equipo, pero la recompensa y el agradecimiento es totalmente individualista. Solamente a una persona se le felicita, ¿no? También se nos dice que sí, valoramos y admiramos la competitividad, pero que de alguna u otra forma también esa es la piedra en el zapato y la razón por la que no confiamos ni establecemos relaciones de confianza con el otro. Nos dice que también la lealtad es otro concepto ambiguo en el que debe de haber ciertas condiciones para nosotros pues decir a esta persona sí le doy mi lealtad, pero que de alguna u otra forma siempre nos afianzamos a nosotros mismos. Otro concepto ambiguo nos dice que en el trabajo en equipo, por ejemplo, nos gusta trabajar en equipo solo cuando está ese ambiente propicio de este es el momento de trabajar en equipo. Pero que cuando ese contexto se vuelve ambiguo en el sentido de que hay que invertir tiempo en que comamos juntos o hay que invertir tiempo en hacer videollamada, o sea, un tiempo extra. Hay que invertir un tiempo extra para llegar a tal lugar, dice el autor, eso no nos gusta, nos molesta porque también choca con este ideal que tenemos de que no venimos o no priorizamos los vínculos o tener relaciones estables, sino el rendimiento y los objetivos que se dan a través de ciertas actividades. Por ejemplo, nos dice que en el estatus y el prestigio solamente se consigue
cumpliendo tareas, ¿no? Así, haciendo el checklist. Y que cuando tú has cumplido con ese checklist, se abre una puerta y se te pone el título de que estás listo para dar órdenes, ¿no? Mientras tú no cumplas con esa checklist, tú no puedes opinar, tú no te puedes poner por encima de la jerarquía. Y pues estas dinámicas que ponderan el pragmatismo, la individualidad, la competitividad, pues ponen en una escala de valor la pregunta humilde, porque no nos vamos a sentar ahorita a platicar, porque yo ahorita lo que quiero es terminar mis cosas para hacer más cosas y otras tantas más, y dinero, dinero, dinero. También nos dice que hay un cierto grupo en la que la competencia es tan marcada que va a haber como un macho alfa, ¿no? O sea, entre toda la camada tiene que haber un macho alfa sí o sí, lo habrá explícita o implícitamente, pero tiene que aparecer ahí. Y que la cooperación recíproca no está para nada bien vista en este contexto. Por lo tanto, solamente esta cooperación se da, volvemos a lo mismo, en ciertas actividades. El autor daba como ejemplo el teatro de improvisación, pero aquí poniéndolo en un contexto como más entendible a nuestra experiencia. Por ejemplo, estar en cabina de radio puede ser una experiencia de cooperación recíproca, es decir, solamente te voy a ayudar porque tú y yo estamos en el mismo barco en esta actividad. Pero si por mí fuera, pues a mí me importa 3 kilos de pepino, si puedes o no puedes, si se te da o no se te da, si tienes nervios o no, a mí no me importa. Y eso pues también habla de una cierta forma de vincularnos un tanto distante y un tanto así como de pues no miro si te caes, mientras a mí no me afecte, yo no te miro. También nos dice que otro problema que se tiene en nuestra cultura occidental es que estamos acostumbrados a afirmar hechos antes que formular preguntas para comprender esos hechos. Y el problema viene de raíz porque la pregunta no está bien vista. Porque preguntar significa ignorancia y debilidad. Es, por ejemplo, aquí se ve muy claro cuando hay distintas clases sociales, la gente no sabe cierto albur, o a lo mejor no sabe cierto significado de alguna palabra whitexican, y lo voy a decir tal cual así. Y entonces preguntar justamente significa ser ignorante, ser baboso, y pues nadie quiere ser baboso. Y por ejemplo, aquí empezamos a entrar en ciertas dinámicas de que saber cosas se valora mucho y que decirle a los demás lo que sabemos, pues es incluso hasta atractivo. Y por ejemplo, si han estado en círculos donde llegan dos sábelotodos, incluso empieza esta competición de quién sabe más y quién dice más elocuentemente lo que sea que esté diciendo. Y entonces nos dice el autor que se empiezan a formar ciertas dinámicas de conversación competitiva y que pues hay una serie de requisitos para ganar puntos en una conversación o que te den chance de participar en una conversación, porque eso además es bien tétrico. Y si eres una persona que hace un comentario inteligente y atinado a la conversación, pues ganaste un punto, ¿no? Te damos más chance de que sigas hablando. Si pones en su sitio a una persona que ha afirmado muchas cosas y esas cosas que ha afirmado son totalmente erróneas o son descontextualizadas, ganas otro punto. Y si lo haces de manera muy elegante, muy sofisticada, pues ganas puntos. Tener la capacidad de hilar ideas una a otra, o sea, bombardear de ideas pero que tengan sentido, como que también te hace ver como una persona inteligente.
¿Y qué cosas restan a una conversación, hacen que se rompa el ciclo de comunicación y que además caigas mal? Es avergonzar o humillar a un participante. Si lo haces también de manera sistemática, pues obviamente también te van relegando. Y eso también depende de ciertos contextos, porque hay lugares en donde pues incluso se presta y todos se molestan entre todos y ajá. Y dice el autor que cuando estamos en modo de afirmación, tenemos la esperanza de educar, es decir, yo asumo que tú no sabes, entonces yo me voy a poner por sobre de ti y lo que yo estoy diciendo es verdad absoluta, por lo tanto yo te voy a educar, te voy a impresionar, te voy a entretener y seguramente yo cuando esté de este lado pues estoy esperando a ponerme como en un nivel menor y que tú me eduques, me impresiones o me entretengas. Y por ejemplo el autor nos dice justamente esto, o sea, deje de afirmar, pregunte, si le incomoda, le molesta, despierte en usted esa persona algo que no entiende muy bien, tómese el atrevimiento de preguntar. Y que incluso cuando nosotros abordemos a una persona y le estemos diciendo lo que sea que le estemos diciendo, que nos hagamos esta pregunta. ¿Realmente la persona a la que vamos a abordar no habrá pensado ya lo que yo le estoy diciendo? Porque sospecho que todos afirmamos mucho más de lo que deberíamos. ¿Tiene sentido? Esa pregunta la dejo en el tintero. Pero dice que este problema de no preguntar de manera humilde nos hace ver que no estamos preparados de invertir esfuerzo, tiempo y dinero en las relaciones, pero que eso es un problema también del entorno y que justamente le hace la invitación a replantearse sus vínculos. También nos dice que el reto para los líderes o para quienes van a ser jefes en algún momento es que pues uno como persona superior con poder en una jerarquía, los subordinados están acostumbrados a que si dan un feedback, pues se les va a linchar, ¿no? En leña verde o se van a poner en una posición vulnerable donde van a perder su trabajo, ciertos privilegios, se les va a dejar en exhibición. Entonces, para que no sucedan dinámicas extrañas, dinámicas ansiosas, el autor sugiere que el líder debe de poner sobre la mesa su vulnerabilidad. ¿Qué quiere decir eso? Que se muestre cuáles son sus preocupaciones, cuál es la intención que está buscando de los colaboradores. Por lo tanto, que haga preguntas, que sea el jefe el primero en hacer preguntas. ¿Qué podemos hacer mejor? ¿Cómo se están sintiendo? ¿Alguno de ustedes tiene alguna idea? Etcétera, etcétera, etcétera. Cuanto más el jefe, el líder, sea capaz de preguntarle a los colaboradores, escucharlos activamente, tranquilizarlos, va a fortalecer esta colaboración abierta. Entonces el autor nos invita a eso en este cuarto capítulo, que es la cultura de hacer y contar. Como conclusiones, me parece pues sí acertado. Hay conceptos ambiguos en la cultura que sí, digo, yo lo he reconocido bastante bien. Además, pues vengo de la cultura de la opresión, entonces por lo tanto noto más fácilmente este tipo de cosas. Y sí, la cultura de las afirmaciones me transita todos los días, porque por ejemplo, lo vamos a ver ahorita con el siguiente capítulo que explique, pero yo mando una comunicación clara, según yo. Y la gente con la que más afinidad he tenido es aquella que me ha hecho la pregunta humilde de, oye, ¿con qué pronombres te nombro? Y eso me parece súper cool y súper noble porque no está afirmando nada. Está tratando de vincularse conmigo de una manera sana en donde pues todos tengan un gane-gane. Si bien a mí no me gusta imponer, así llegar y tú me vas a decir de esta manera, porque no, ese no es mi
mi perfil, la verdad valoro mucho cuando la gente se me acerca y me hace esa pregunta humilde. Y ya creo que ese es el ejemplo más claro que tengo. Espero que las explicaciones hayan sido claras y ya.